La tranquilidad del suburbio de Oak Ridge siempre había sido el orgullo de Elena, una madre dedicada que vivía por y para su hijo adolescente, Mateo. Todo parecía normal hasta aquella fatídica tarde de viernes, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los pinos, bañando la casa en un tono naranja casi antinatural. Elena decidió hacer una limpieza profunda en la habitación de Mateo mientras él estaba en la práctica de fútbol. No buscaba secretos, solo quería organizar el caos habitual de un joven de 16 años. Sin embargo, al levantar la mochila desgastada de su hijo del suelo, notó que pesaba más de lo habitual. Al abrir el compartimento principal, no encontró libros de texto ni cuadernos, sino un sobre de papel craft arrugado y húmedo. Al sacarlo, un olor metálico y punzante llenó sus fosas nasales, un aroma que cualquier madre reconocería con pavor: sangre seca. El sobre estaba manchado de manchas oscuras y carmesíes que se habían filtrado a través de las fibras del papel, formando patrones grotescos que parecían advertencias silenciosas. Con manos temblorosas y el corazón martillando contra sus costillas, Elena rompió el sello. El aire en la habitación se volvió gélido. Dentro, una carta escrita con una caligrafía errática y desesperada decía: «No quería que terminara así, pero ya no hay vuelta atrás. La tierra está fresca, y el silencio es lo único que nos queda». En ese momento, la puerta principal de la casa se cerró con un golpe seco. Mateo había regresado antes de lo esperado, y el silencio de la casa se transformó en una atmósfera de terror absoluto, mientras Elena sostenía la prueba de un horror que apenas comenzaba a comprender. Elena se quedó petrificada, con la carta apretada contra su pecho como si intentara ocultar la verdad dentro de su propio cuerpo. Escuchó los pasos de Mateo subiendo las escaleras, cada escalón crujiendo bajo su peso, un sonido que antes era cotidiano y ahora parecía la marcha de un extraño. Rápidamente metió la carta de nuevo en la mochila y trató de recomponer su rostro frente al espejo del tocador. Mateo entró en la habitación, su sudadera con capucha cubriendo la mitad de su rostro, sus hombros caídos por un cansancio que parecía más mental que físico. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó él. Su voz era un susurro ronco, carente de la vitalidad que solía tener meses atrás. Elena forzó una sonrisa que se sintió como una máscara de cristal a punto de romperse. «Solo recogiendo un poco, cariño», respondió, notando por primera vez las pequeñas costras de barro seco en los zapatos de su hijo, y un rasguño profundo que atravesaba su mejilla derecha. Mateo no la miró a los ojos. En su lugar, se dirigió directamente a su mochila, arrebatándosela con una brusquedad que hizo que Elena retrocediera. El vínculo de confianza que habían construido durante años se rompió en ese instante, reemplazado por un muro de sospecha y miedo. Ella vio cómo él revisaba frenéticamente el contenido del bolso, sus dedos rozando el sobre manchado. La tensión en la habitación era tan espesa que casi se podía tocar. Un preludio silencioso a una tormenta que amenazaba con destruir su hogar, y todo lo que ella creía saber sobre su propio hijo. Esa noche, Elena no pudo cerrar los ojos. Cada vez que intentaba dormir, la imagen de la mancha de sangre en el papel volvía a su mente como una pesadilla recurrente. Se levantó y fue a la cocina, buscando consuelo en una taza de té que pronto olvidó sobre la mesa. Su mente comenzó a unir hilos que antes había ignorado por pura negación materna. Recordó las noticias locales de las últimas 3 semanas, la desaparición de Clara, una compañera de clase de Mateo, una chica brillante que simplemente se desvaneció después de salir de la biblioteca escolar. Mateo había estado inusualmente callado sobre el tema, evitando cualquier conversación relacionada con Clara. Elena sacó su computadora portátil y comenzó a investigar obsesivamente. Encontró foros locales y redes sociales donde los amigos de Clara publicaban teorías. Un comentario llamó su atención. Vieron a Clara cerca del viejo aserradero la noche que desapareció. Estaba discutiendo con alguien que llevaba una chaqueta escolar.
Elena sintió un nudo en la garganta al recordar la chaqueta de Mateo colgada en el perchero de la entrada, con una mancha oscura en la manga que ella había asumido que era pintura. La carta mencionaba tierra fresca y silencio. ¿Acaso su hijo era un cómplice? O, peor aún, el perpetrador de una tragedia que mantenía a toda la ciudad en vilo? La duda era un veneno lento que corría por sus venas, mientras el reloj de la cocina marcaba cada segundo con una precisión tortuosa. Decidida a encontrar respuestas antes de que la policía llamara a su puerta, Elena esperó a que Mateo cayera en un sueño profundo. Alrededor de las 3 de la mañana, se deslizó de nuevo en su habitación con una linterna pequeña. Con manos diestras por los años de buscar calcetines perdidos, revisó los cajones de su escritorio. Entre libros de álgebra y envoltorios de dulces, encontró un pequeño joyero de madera que ella le había regalado a Mateo hacía años para que guardara sus monedas. Al abrirlo, el corazón se le detuvo. No había monedas. En su lugar había una pulsera de cuentas de colores con un pequeño dije en forma de estrella, exactamente igual a la que Clara llevaba en todas sus fotos de redes sociales. Pero lo más aterrador no era la pulsera en sí, sino el hecho de que estaba rota y también tenía rastros de esa misma sustancia oscura. Justo debajo del joyero encontró otra nota, esta vez no en un sobre, sino escrita en el reverso de un examen de matemáticas. Él sabe lo que hicimos. No dejes que hable. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién era él? ¿Estaba su hijo siendo chantajeado o era parte de un pacto siniestro? El aire en la habitación parecía agotarse, mientras el sonido de la respiración rítmica de Mateo desde la cama se sentía como una burla cruel a la inocencia que ella creía que él aún poseía. La madre protectora en ella luchaba contra la ciudadana horrorizada, creando un conflicto interno desgarrador. A la mañana siguiente, el desayuno fue un ejercicio de hipocresía. Elena servía el café con una calma fingida, observando cada movimiento de Mateo. Él estaba pálido, con ojeras profundas que hablaban de una noche tan insomne como la de ella. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó Elena, tratando de que su voz no temblara. Mateo apenas levantó la vista de su plato. Voy a ver a Lucas, tenemos un proyecto. Lucas era el mejor amigo de Mateo, un chico introvertido que siempre había parecido seguir la sombra de su hijo. Elena asintió, pero en su mente ya estaba planeando seguirlo. Cuando Mateo salió de la casa, ella esperó 5 minutos exactos antes de subir a su auto. Lo siguió a una distancia prudente, manteniendo varios vehículos entre ellos mientras se alejaban del vecindario residencial hacia las afueras boscosas de la ciudad. El camino se volvía cada vez más angosto y sombrío, los árboles cerrándose sobre la carretera como dedos de esqueleto. Mateo no se dirigía a la casa de Lucas. Su trayectoria lo llevaba directamente hacia el viejo aserradero abandonado, un lugar que había sido escenario de leyendas urbanas durante décadas. El pánico de Elena crecía con cada kilómetro. ¿Por qué iría allí a plena luz del día? Estaciona su auto detrás de unos arbustos densos a varios metros de la entrada y continuó a pie, ocultándose entre la maleza, con el corazón golpeando sus oídos como un tambor de guerra. El aserradero era una estructura decadente de madera podrida y metal oxidado que crujía con el viento. Elena se movía con cautela, sus botas hundiéndose en el suelo fangoso. A medida que se acercaba al edificio principal, escuchó voces que emanaban de las sombras del interior. Se asomó por una ventana rota, con cuidado de no hacer ruido. Allí, en el centro de un espacio abierto lleno de aserrín viejo y maquinaria olvidada, estaba Mateo. Pero no estaba con Lucas. Estaba frente a un hombre mayor, cuya presencia irradiaba una autoridad oscura y peligrosa. Era el señor Henderson, el entrenador de gimnasia de la escuela secundaria, un hombre respetado por la comunidad. El señor Henderson sostenía a Mateo por el hombro, no con afecto, sino con un agarre que parecía una amenaza física. «Ya te lo dije, muchacho», decía Henderson con una voz gélida que envió escalofríos por la espalda de Elena. «Tú firmaste ese pacto en el momento en que me ayudaste a cargarla. No hay salida. Si yo caigo, tú vienes conmigo. Y recuerda la carta que te envié. Esa sangre no es solo de ella. Podría ser la tuya». Elena sintió que el mundo giraba. Su hijo no era el asesino, pero era algo que quizás le pesaría igual de fuerte. Un cómplice forzado por el miedo.
Las lágrimas quemaban sus ojos mientras veía el rostro de Mateo, descompuesto por el terror y la culpa, atrapado en una red de manipulación tejida por un monstruo disfrazado de mentor. La revelación golpeó a Elena como un mazo. No era solo una carta, era una sentencia. El señor Henderson, el hombre que ella misma había saludado en las reuniones de padres, era un depredador que había arrastrado a su hijo a un abismo de depravación. Mientras observaba, vio cómo Henderson sacaba un sobre idéntico al que había encontrado en la mochila de Mateo. «Aquí tienes la siguiente instrucción», dijo el entrenador, entregándoselo con una sonrisa cruel. «Lleva esto al lugar que acordamos y asegúrate de que nadie te vea. Si fallas, el video de ti enterrando la evidencia llegará a la policía antes del anochecer». Mateo tomó el sobre con manos que no dejaban de temblar, sus ojos llenos de una desesperanza absoluta. Elena supo en ese momento que no podía quedarse callada. El peligro no solo era legal, sino mortal. Mateo estaba siendo utilizado como un peón en un juego macabro. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder para buscar ayuda, su pie pisó una rama seca que se partió con un estallido ensordecedor en el silencio del bosque. En el interior del aserradero, Henderson se giró instantáneamente hacia la ventana, sus ojos de halcón escaneando la maleza. «¿Quién está ahí?», rugió, soltando a Mateo y moviéndose hacia la saluda con una agilidad alarmante. Elena se dio la vuelta y corrió, el miedo dándole una velocidad que no sabía que poseía, mientras escuchaba los pasos pesados del hombre persiguiéndola. La carrera por el bosque fue un caos de ramas que golpeaban su rostro y raíces que intentaban hacerla tropezar. Elena podía oír a Henderson acercándose, su respiración agitada como la de una bestia en plena caza. «No puedes esconderte, Elena», gritó él, su voz resonando entre los árboles. Ella sabía que no llegaría a su auto a tiempo. En un acto de desesperación, se desvió del sendero principal y se lanzó hacia una zanja profunda cubierta de hojas secas, conteniendo la respiración mientras el sonido de los pasos pasaba a escasos metros de su escondite. El corazón de Elena latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo a través del suelo. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Finalmente, el silencio regresó al bosque, interrumpido solo por el canto distante de un pájaro. Elena esperó, con los ojos cerrados, rezando para que Mateo estuviera a salvo. Cuando finalmente se atrevió a salir de la zanja, estaba cubierta de barro y su ropa estaba desgarrada, pero su mente estaba clara. Ya no era solo una madre horrorizada, era una madre en guerra. Tenía que llegar a la policía, pero primero necesitaba pruebas irrefutables. Sabía que la carta en la mochila de Mateo era solo una parte de la historia. El video que Henderson mencionó era la clave. Si podía encontrar dónde guardaba Henderson sus grabaciones, podría salvar a su hijo de la cárcel y de la influencia de ese hombre. Elena regresó a su auto con sigilo, asegurándose de que Henderson no estuviera esperándola. Conducía con las manos apretadas al volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No fue a la policía de inmediato. Sabía que Henderson tenía amigos en el departamento y cualquier movimiento en falso podría alertarlo. En su lugar, se dirigió a la casa de Lucas. Si Mateo y Lucas eran tan cercanos, tal vez Mateo le había confiado algo más de lo que ella sabía. Al llegar, encontró a la madre de Lucas, una mujer amable llamada Sara, que se sorprendió al ver el estado desaliñado de Elena. «Elena, ¿qué te ha pasado?», exclamó Sara mientras la hacía pasar. Elena inventó una historia rápida sobre un tropiezo en el jardín, pero su mirada se centró en Lucas, que estaba sentado en el sofá, pálido y mirando fijamente una pantalla de televisión apagada. Elena pidió hablar con él a solas. Cuando estuvieron en la cocina, Elena sacó la pulsera de Clara. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas al instante. «Él nos obligó, Elena», sollozó el chico, rompiendo el pacto de silencio. «Fuimos al aserradero a beber unas cervezas, y lo vimos. Vimos al señor Henderson con Clara. Ella ya no se movía. Él nos pilló y nos dijo que si no le ayudábamos a ocultar el cuerpo, diría que nosotros la habíamos matado. Grabó todo con su teléfono mientras nos obligaba a acabar». Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron, formando una imagen de una crueldad inimaginable. Lucas confesó que Henderson guardaba los archivos en una unidad externa oculta en su oficina de la escuela.
Él es un psicópata, Elena. Nos envía esas cartas con sangre para recordarnos que tiene el control, explicó Lucas entre sollozos. Elena sintió una oleada de náuseas. La sangre en la carta era de Clara. Era un trofeo y un grillete al mismo tiempo. ¿Dónde está Mateo ahora?, preguntó Elena con urgencia. Fue a encontrarse con Henderson de nuevo. Iban a mover el cuerpo a un lugar más permanente, porque escuchó que la policía planeaba una búsqueda en el aserradero mañana, respondió Lucas. Elena no perdió un segundo más. Llamó a un contacto que tenía en la policía estatal, alguien fuera del círculo local de Henderson, y le contó todo, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. Si Henderson se sentía acorralado, no dudaría en eliminar a los únicos testigos de su crimen. Con la dirección del nuevo lugar en mente, un viejo cementerio de autos en el límite del condado, Elena aceleró su vehículo, ignorando los semáforos y las señales de tráfico, en una carrera desesperada por la vida de su hijo y por la justicia por una chica que nunca regresaría a casa. El cementerio de autos era un paisaje desolador de metal retorcido y óxido. Un cementerio industrial bajo la luz de una luna creciente que apenas iluminaba el camino. Elena apagó las luces de su auto antes de llegar y se acercó a pie. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido lejano de una pala golpeando la tierra dura. Siguió el sonido hasta llegar a un claro rodeado de viejos autobuses escolares. Allí, bajo la luz de una lámpara halógena portátil, vio la escena que la perseguiría por siempre. Mateo, con el rostro bañado en lágrimas y barro, estaba cavando un hoyo profundo, mientras Henderson lo vigilaba, sentado tranquilamente en el capó de un auto oxidado, con una pistola descansando en su regazo. «Más rápido, Mateo. El tiempo es oro, y nosotros no tenemos mucho», decía Henderson, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Elena sintió que el corazón se le partía al ver la humillación y el terror en los ojos de su hijo. Mateo estaba físicamente agotado. Sus manos sangraban por el esfuerzo constante de la pala contra las piedras. A pocos metros de ellos, envuelto en una lona azul, yacía lo que Elena sabía que era el cuerpo de Clara. La rabia reemplazó al miedo. Elena sacó su teléfono y comenzó a grabar, asegurándose de capturar el rostro de Henderson y la confesión implícita en sus palabras, mientras esperaba el sonido de las sirenas que deberían estar cerca. De repente, el sonido de una rama crujiendo volvió a traicionar a Elena, pero esta vez no fue un accidente. Fue un movimiento deliberado de Henderson, quien había estado atento a cualquier intruso. «Sabía que no te quedarías en casa, Elena. Una madre siempre es tan predecible», dijo Henderson sin siquiera levantarse del auto. Apuntó la pistola hacia la dirección donde ella estaba escondida. «Sal de ahí, o tu hijo recibirá la primera bala». Elena salió de las sombras, con las manos en alto, pero manteniendo su teléfono en la otra mano, transmitiendo en vivo a través de una aplicación que guardaba el video automáticamente en la nube. «Ya se acabó, Henderson», dijo ella con una voz que sorprendió por su firmeza. «He grabado todo. La policía estatal está en camino. No hay video de chantaje que pueda salvarte ahora». Mateo dejó caer la pala y corrió hacia su madre, pero Henderson fue más rápido y lo interceptó, usándolo como un escudo humano mientras le ponía el cañón del arma en la sien. «Tira el teléfono, Elena, ahora mismo, o lo verás morir». La situación era un callejón sin salida mortal. El aire estaba cargado de electricidad y el olor a tierra fresca se mezclaba con el de la pólvora inminente. Elena soltó el teléfono, pero su mirada nunca se apartó de los ojos de Henderson, buscando cualquier signo de vacilación que pudiera aprovechar para salvar a Mateo. En ese momento de máxima tensión, el sonido de las sirenas estalló en la distancia, pero Henderson no se rindió. Su cordura parecía haberse desvanecido por completo, reemplazada por un instinto de supervivencia animal. «Si me voy al infierno, me llevo a este chico conmigo», gruñó. Pero Mateo, viendo la distracción en los ojos del entrenador ante las luces azules que comenzaban a reflejarse en los árboles, encontró un último gramo de fuerza. Le dio un pisotón violento en el pie a Henderson y le propinó un codazo en las costillas,
logrando zafarse lo suficiente para que Elena se abalanzara hacia ellos. Elena no pensó en el peligro. Se lanzó sobre Henderson con una furia maternal ciega. El arma se disparó. El sonido fue ensordecedor en el claro, pero la bala se perdió en el aire mientras los tres caían al suelo en una lucha desesperada. Henderson era mucho más fuerte, pero Elena peleaba con la fuerza de 10 hombres. Logró clavar sus uñas en el rostro del agresor, mientras Mateo lo golpeaba con la pala que había dejado caer. Fue una batalla brutal y caótica entre los restos de autos viejos. Finalmente, el peso de la ley llegó. Varias patrullas de la policía estatal entraron al cementerio de autos, sus luces cegadoras iluminando la escena, mientras los oficiales saltaban con las armas desenfundadas, ordenando a todos que se tiraran al suelo. Henderson fue inmovilizado y esposado, su rostro una máscara de barro y sangre, mientras gritaba maldiciones contra Elena y su hijo. Elena abrazó a Mateo con tal fuerza que parecía que nunca iba a soltarlo. Ambos estaban cubiertos de tierra, sudor y lágrimas, pero estaban vivos. Los agentes aseguraron el área y pronto llegaron los forenses para tratar el cuerpo de Clara con la dignidad que se le había negado durante semanas. Un oficial de alto rango se acercó a Elena. Su video llegó a la central en tiempo real, señora. Sin su valentía, este hombre podría haber escapado de nuevo, dijo el oficial con respeto. Mateo, sin embargo, no sentía que fuera un héroe. Se derrumbó en el suelo, sollozando sin control, abrumado por la culpa de haber guardado el secreto durante tanto tiempo. Lo siento, mamá. Tenía tanto miedo de lo que él nos haría, de lo que te haría a ti, confesaba entre suspiros rotos. Elena lo acunó en sus brazos, ignorando el frío y el horror que lo rodeaba. Lo sé, hijo, lo sé, pero ya pasó. El monstruo ya no puede lastimarnos. Sin embargo, mientras miraba hacia el aserradero a lo lejos, Elena sabía que las cicatrices de esta noche durarían toda la vida, y que la carta manchada de sangre que encontró en la mochila era solo el prólogo de un largo camino hacia la sanación. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones judiciales, interrogatorios y atención mediática. La pequeña ciudad de Oak Ridge estaba conmocionada al descubrir que uno de sus ciudadanos más respetados era un asesino a sangre fría. Mateo tuvo que enfrentarse a las consecuencias legales de su complicidad forzada, pero gracias a las pruebas de video de Elena y al testimonio de Lucas, el juez fue clemente, considerándolos víctimas de coacción extrema. No obstante, el juicio social fue más duro. Muchos no podían entender cómo los chicos habían callado tanto tiempo. Elena se convirtió en el único pilar de Mateo. Ella limpió su habitación de nuevo, pero esta vez fue un acto de purificación. Tiró la mochila vieja y todo lo que le recordara a esos días oscuros. Pero un día, mientras ordenaba unos papeles viejos en su propio escritorio, encontró una copia de la carta que había iniciado todo. La sangre ahora era de un marrón pálido, casi como el color de las hojas secas de otoño. La miró detenidamente y notó algo que se le había escapado en medio del pánico inicial. En el reverso del papel, en una esquina casi imperceptible, había unas pequeñas iniciales escritas con lápiz: JH. No eran las iniciales de Henderson, cuyo nombre era Thomas. Eran las de su propio esposo, Julian, quien había fallecido hacía 5 años. El descubrimiento de las iniciales JH abrió una nueva y aterradora puerta en la mente de Elena. ¿Qué conexión tenía su difunto esposo con este horror? Julian había sido un hombre de negocios exitoso, siempre fuera de casa, pero cariñoso. Elena comenzó a revisar las cajas de Julian que estaban guardadas en el ático, cosas que no había tenido el valor de tocar desde su muerte. Entre facturas antiguas y fotos familiares, encontró un diario de cuero negro. Al leer las entradas de los últimos meses de vida de Julian, su sangre se congeló. Julian mencionaba deudas de juego masivas y cómo un viejo amigo de la infancia le estaba prestando dinero a cambio de favores logísticos en sus propiedades. El amigo era Thomas Henderson. Henderson no solo había manipulado a Mateo, había estado manipulando a la familia durante años.
Resulta que el aserradero donde Clara fue llevada pertenecía legalmente a una sociedad que Julian había formado. Henderson no eligió a Mateo por azar. Lo eligió porque sabía que el chico sentía una lealtad ciega hacia el legado de su padre y porque Henderson poseía documentos que incriminaban a Julian en actividades ilegales que destruirían la memoria del hombre que Mateo idolatraba. El chantaje era generacional. La carta manchada de sangre no era solo una amenaza actual, era el eco de un pasado oscuro que se negaba a morir. Elena comprendió entonces que Henderson había usado la figura de Julian como una cadena para atar a Mateo. «Tu padre me debía esto», le habría dicho a su hijo para obligarlo a ayudarlo. La madre sintió una furia renovada. No solo tenía que salvar el presente de Mateo, sino también protegerlo del fantasma de su propio padre. Decidió no contarle a Mateo sobre las deudas de Julian, al menos no todavía. Él ya tenía suficiente carga. Pero llevó el diario de Julian a la policía estatal. Con esta nueva evidencia, los investigadores pudieron vincular a Henderson con otros casos de desapariciones que se remontaban a la época en que Julian aún vivía. Henderson no era solo un asesino ocasional, era un depredador sistemático que había utilizado sus conexiones y el aserradero como su coto de caza privado. El caso se expandió, atrayendo la atención del FBI. La carta en la mochila de Mateo fue la pieza final de un rompecabezas de décadas. Mientras tanto, Mateo comenzó a asistir a terapia intensiva. Por primera vez en meses, empezó a hablar de sus sentimientos, de su miedo y de la presión de intentar ser el hombre de la casa que su padre esperaba que fuera. Elena lo escuchaba, sabiendo que la verdad era mucho más compleja, pero decidida a ser el escudo que él siempre necesitó. Con Henderson ahora enfrentando múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, la paz comenzó a filtrarse lentamente de nuevo en la vida de Elena y Mateo. Sin embargo, el aserradero fue demolido por orden judicial. Elena fue allí el día que las máquinas comenzaron su trabajo. Mientras las paredes de madera podrida caían, sintió que un peso físico se levantaba de sus hombros. Pero mientras observaba los escombros, un trabajador se le acercó con una pequeña caja metálica que habían encontrado en los cimientos. «Esto parece personal, señora», dijo el hombre. Elena abrió la caja. Dentro había una foto de ella, Julian, y un Mateo de 5 años sonriendo en un parque. Detrás de la foto, la caligrafía de Julian decía: «Haré lo que sea para protegerlos, incluso si eso significa pactar con el diablo». Elena lloró por primera vez en semanas. No de miedo, sino de una tristeza profunda por el hombre que creyó que podía controlar la oscuridad, y terminó siendo consumido por ella. Entendió que Julian, a su manera errática y equivocada, también había estado tratando de salvarlos, pero Henderson era un mal que nadie podía domesticar. Guardó la foto en su bolsillo y se alejó del lugar mientras el sonido de la demolición marcaba el fin de una era de secretos en Oak Ridge. Un año después de que la carta fuera descubierta, la vida en la casa de Elena es diferente. No es la misma tranquilidad ignorante de antes, sino una calma ganada a pulso. Mateo se graduó de la secundaria y decidió estudiar psicología criminal, impulsado por el deseo de entender las mentes oscuras para evitar que otros pasen por lo que él pasó. La relación entre madre e hijo es más fuerte que nunca, basada ahora en una honestidad brutal. Ya no hay secretos en las mochilas ni cartas escondidas en los cajones. El pueblo de Oak Ridge ha comenzado a olvidar el escándalo, pero Elena sabe que ella nunca lo hará. A veces, en las noches de tormenta, todavía cree oler el aroma metálico de la sangre en el aire, un recordatorio de lo cerca que estuvieron del abismo. Pero luego mira a Mateo, que ahora sonríe con sinceridad y sabe que valió la pena cada momento de terror. La carta manchada de sangre está ahora en un archivo policial, una reliquia de un horror pasado, mientras que ellos están escribiendo una nueva historia, una que no está dictada por el miedo ni por las deudas de los muertos, sino por la fuerza inquebrantable de una madre que se negó a dejar que su hijo se perdiera en las sombras. El caso de la carta en la mochila se convirtió en un ejemplo en los anales de la criminología sobre cómo la manipulación psicológica puede convertir a inocentes en cómplices. Pero para Elena, no fue un caso de estudio, fue una prueba de fuego. En la última escena de este relato, vemos a Elena sentada en su porche,
mirando el atardecer que una vez le causó tanto pavor. Ahora el color naranja es simplemente hermoso. Mateo sale de la casa con sus maletas, listo para irse a la universidad. Se abrazan durante mucho tiempo, un abrazo que contiene 1000 palabras no dichas de gratitud y perdón. «Ve y haz el bien, Mateo», le susurra ella. Él asiente, se sube a su auto y se aleja hacia su futuro. Elena entra en la casa y cierra la puerta, pero esta vez el sonido del cierre es suave, reconfortante. En la mesa de la entrada hay una foto de ellos dos, sin Julian. Es una aceptación de que el pasado no se puede cambiar, pero el futuro es de ellos. La oscuridad ha sido vencida, no por la violencia, sino por el amor feroz de una madre que encontró una mancha de sangre, y en lugar de mirar hacia otro lado, decidió seguir el rastro hasta encontrar la luz. Gracias por acompañarnos en esta oscura historia de misterio y valentía. Nos recuerda que la verdad siempre sale a la luz, por muy oculta que esté. Si disfrutaste este video y quieres descubrir más historias de crímenes reales y thrillers psicológicos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Deja tus comentarios abajo y comparte esta historia con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir ofreciéndote contenido de calidad. Hasta la próxima.